Marta Anaya, periodista, muy apreciada por este equipo y en lo personal, estuvo cerca de Manuel Camacho Solís en momentos sin duda culminantes de su carrera, sobre todo cuando aquella época fue designado por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, como el mediador por parte del gobierno federal frente al levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Marta, ¿cómo te va? Te saludamos mucho y agradecemos de antemano el poder estar en contacto contigo esta tarde. ¿Qué tal, Pepe? Encantadísima de estar aquí contigo y tu auditorio. Oye, qué personaje Camacho, la mera verdad. Yo lo recuerdo, ahora sí que fíjate que desde el 88 incluso, porque su nombre está muy ligado a Carlos Salinas de Gortari y su triunfo en aquellas elecciones tan discutidas del 88 en que se cae el sistema famoso, y el gran negociador precisamente con todo el grupo cardenista fue Manuel Camacho Solís, y fue quien aquella noche aciaga, ¿verdad?, de las elecciones, convence a Carlos Salinas de Gortari de que los tiempos, ¿verdad?, del carro completo se acabaron y no hay más, ¿no? Y de que ahora sí que sí diga que ganó, pero en fin, que acepte negociar, ¿no? Parte de lo que hubiera sido la Cámara de Diputados, que fue lo que más se negoció en aquel entonces. Lo que no logró hacer Manuel Camacho Solís fue convencer a Carlos Salinas de Gortari de ser él, Manuel Camacho, el sucesor a la presidencia. Sí, no, la silla presidencial ya no se la dejó para nada, en lo absoluto, efectivamente, y eso provocó lo que se conoció con el tiempo como el berrinche de Camacho, ¿no? Que yo creo que fue, fíjate, su gran lección política. Yo creo que aquella gran derrota de Manuel Camacho de no haber alcanzado la silla presidencial fue lo que en última instancia lo convirtió en lo que hoy lo recordamos, ¿no? Un gran estratega y un gran negociador, porque Camacho fue un tejedor de historias. O sea, así como hay en la vida los grandes personajes que llegan a la presidencia, hay otros que son los que arman y tejen los caminos por los cuales se va transitando. Y yo creo que Manuel Camacho Solís fue uno de ellos, porque después de aquel famoso berrinche en que él pierde la presidencia y, bueno, la candidatura más bien, y se la dan a Colosio, pues llega el gran momento del alzamiento zapatista, está por el otro lado, ¿verdad?, él con su enojo con Colosio, y de repente, pues, viene el famoso asesinato. Tú estuviste cerca de Manuel Camacho en aquel momento terrible cuando fue asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, a la presidencia. Manuel Camacho estaba en Chiapas. Exactamente, aquel día yo me acuerdo muy bien, tenía convocada a Manuel Camacho una conferencia de prensa entre 7 y 8 de la noche. Era el momento en que ya se habían dado las negociaciones, famosas pláticas de catedral, entre los zapatistas y la gente del gobierno, y estaban esperando una resolución. Eran esos momentos. Y Camacho pues, estaba muy contento, esperando convencer a los zapatistas de que todo se parara, iba a ser un gran triunfo político para él. Entonces a mí me llaman del periódico, en aquel entonces no estaban los celulares, o por lo menos no todo el mundo llegaba a tenerlos, ¿verdad?, ni siquiera Camacho Solís, y me avisan que le acaban de disparar a Camacho. Entonces yo me voy al hotel. A Colosio. Perdón, a Colosio. Me voy al hotel donde estaba Camacho, un pequeño hotelito que estaba a un par de cuadras de donde solía dar las conferencias de prensa, y ahí uno de sus ayudantes, que es Oscar Argüelles, le cuento lo que me acaban de decir del periódico, él le avisa a Camacho, y bueno, ahí sí, la escena es impresionante. Yo veo salir a Camacho de su habitación blanco como el papel, ¿no? O sea, sinceramente, me toma del brazo para ir rumbo a Catedral, donde estaba el obispo famosísimo Samuel Ruiz, y donde había un teléfono seguro donde pudiera él hablar, ¿no? Entonces me llevaba el brazo, y te juro, es la primera vez que yo sentía a Manuel Camacho Solís temblar. Sentía cómo realmente no podía controlar lo que estaba sintiendo, entre enojo, miedo, azoro, porque él sabía en ese momento pues que todo se le vendría encima, porque estaba su famoso berrinche políticamente hablando, iban a decir, caray, yo fui el autor, ¿verdad? ¿Te acuerdas que mucha gente comentaba en aquel triste evento de la muerte de Colosio en 1993? Todo el mundo decía, la bala que mató a Colosio llevaba calca, también mató a Manuel Camacho. Y sí,
fíjate, se supone que ahí moriría políticamente hablando, porque además las escenas después en el velorio y todo con la viuda de Luis Donaldo fueron terribles, la gente gritándole a Camacho en ese momento, pues como si él hubiera sido o tuviera parte de la culpa de aquel famoso asesinato. No fueron momentos terribles para Manuel Camacho Solís, pero realmente fue un gran señor y como tal fue respetado y logró levantarse, a pesar de esa terrible bala que cualquiera hubiera dicho de esta no se levanta jamás, ¿verdad? Pero ¿qué levantó a Camacho? Su gran talento, era un hombre muy, muy inteligente, era un político íntegro, era un gran estratega y era un gran negociador. Y eso poco a poco pues lo vuelve a llevar por los terrenos de la política y llega a hacer cosas increíbles. Hace 6 años precisamente fue ni más ni menos que el hacedor, ¿verdad?, de aquellas alianzas que pusieron al PRI de cabeza entre el PAN y el PRD, las que le dieron aquellas 3 gobernaturas, la de Oaxaca, si mal no recuerdo, Sinaloa y Puebla, ni más ni menos. Esa alianza PAN-PRD, quien la fraguó fue ni más ni menos que Manuel Camacho Solís. Está también su gran alianza con Marcelo Ebrard, por supuesto que lo mencionabas hace un rato, es una pena que no haya querido platicarnos Marcelo, por su gran cercanía, porque fue ahora sí que el gran cerebro que tenía Marcelo a un lado para pelotear, para buscar estrategias, para mirar cosas. Cualquiera que quisiera realmente un gran análisis de la política nacional no tenía más que sentarse con Manuel Camacho Solís y de verdad era de una brillantez, Pepe, encantadora, tú lo debes haber tratado y no me desmentirás, un tipazo en ese sentido para decir esto viene por aquí, esto va para allá, ¿no? ¿Qué otra derrota tuvo Manuel Camacho Solís? Bueno, él quiso enfrentar la reforma energética, lo recordarán con el famoso referéndum, él fue el de la idea para que los perredistas tomaran ese camino, dejaran las calles, pensaba que guiándose por la parte judicial lograrían ganar. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia no les dio la razón, pero sí logró, y eso hay que verlo, que Cuauhtémoc Cárdenas tomar esa idea y después el propio Andrés Manuel López Obrador, y eso que ya se había dejado al PRD, o sea, de ese tamaño era la fuerza de sus ideas, que personajes de ese tamaño lograran seguirlo, vieran ahora sí que la valía de las cosas que se le ocurrían. Un hombre que pasó por la vida política y dejó huella profunda en su actuación, en su actuar. Marta Anaya, te agradezco mucho el haber compartido algunas de tus experiencias como reportera cerca de Manuel Camacho y claro, como analista política también, tu perspectiva de la visión, de la trayectoria de este personaje sin duda polémico. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias, Marta Anaya, muy buenas noches. Marta Anaya, periodista de larga trayectoria.